Grato presentar a nuestros invitados, el senador Rubén Camarillo, el magistrado José Antonio Cruz Ramos y el licenciado Alberto Hernández Rodríguez, son los que nos acompañan el día de hoy en este panel. Voy a iniciar. Perdón, tuvimos unos cambios aquí. El panel se denomina la estadística como herramienta para el desarrollo. Y en primer lugar, quisiera dar el turno a nuestro senador. Le decía yo que es nuestro senador consentido, aparte de que es el de la localidad. Siempre nos acompaña y ha tenido grandes apoyos para el INEGI. Entonces, si el senador quisiera, voy a leerles la semblanza del senador. El senador Rubén Camarillo es ingeniero químico, egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes y tiene una maestría en Ciencias Tecnológicas del Petróleo y la Petroquímica en el Instituto Tecnológico de la Ciudad de Madero. Inicialmente ejerció su profesión como trabajador en Petróleos Mexicanos, posteriormente fue fundador y vicepresidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, de Aguascalientes. Se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes durante todo el gobierno de Felipe González González y de 2004 a 2006 fue diputado al Congreso de Aguascalientes, donde fue presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador de la bancada del PAN. Fue además integrante del Comité Estatal del PAN en Aguascalientes y presidente interino de dicho comité. En 2006 fue electo senador por Aguascalientes. Para el periodo que culmina en 2012, y el Senado de la República se desempeña como secretario de la Comisión de Energía y miembro de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de la Reforma del Estado y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. El senador, si gusta iniciar su presentación, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Para mí siempre es un honor estar aquí en el instituto, en el INEGI, básicamente por dos razones. La primera es que para cualquier aguascalentense, incluido su servidor, es un verdadero orgullo que la sede nacional del INEGI sea justamente Aguascalientes. Y en segundo, porque aquí están grandes amigos míos, empezando por el propio presidente, el doctor Eduardo Sojo, a quien le agradezco profundamente esta invitación a este panel. Obviamente Rocío, a quien conozco también de hace muchos años, amiga entrañable también en el servicio público. Y también agradezco, y con el permiso del resto de los panelistas y de los asistentes, quisiera yo platicarles un poquito, y voy a tener que cambiar de manera forzada una presentación que yo tenía, porque después de escuchar la parte final de la presentación de la licenciada Viviana, en donde les ha platicado, me parece que con lujo de detalles, cómo el Poder Legislativo crea al instituto, me parece que sería redundante insistir en ese proceso. Pero sí quiero rescatar varias cosas de lo que a mi juicio faltan todavía en el tema de la estructura legal del propio instituto. Primero, esta presentación me ha dado la oportunidad de entender a carta cabal que el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, no ha sido consistente en el concepto y en el nivel de autonomía constitucional que le ha dado a diferentes órganos del Estado mexicano. Es verdaderamente una sorpresa para mí, no lo había estudiado el tema, lo reconozco, ver cómo la propia Constitución y las leyes reglamentarias de estos artículos le generan un nivel diferente de autonomía, por ejemplo, al Banco de México, al Instituto Federal Electoral, al IFE y a la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue una sorpresa para mí encontrarme, por ejemplo, en la carátula del presupuesto del paquete económico de este año, que estamos justamente discutiendo en este momento en el Congreso de la Unión, que mientras que el tema, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el propio IFE aparecen claramente en un ramo de órganos constitucionalmente autónomos, el INEGI no.
sino aparece dentro de la carátula como si fuera parte de la administración pública federal. Eso a mí me llamó la atención, lo que me hizo irme al diario de los debates, irme a las iniciativas en donde se otorgó justamente la autonomía constitucional al Banco de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al propio IFE y al instituto. Y para mi sorpresa, he llegado a la conclusión de que el poder legislativo del cual formo parte no ha sido consistente y pareciera ser, no lo quiero decir así como hace un momento estábamos aquí abajo, pero pareciera ser que hay autonomía de primera, autonomía de segunda y autonomía de tercera. Eso me llamó mucho la atención y quiero yo decirles aquí, don Alberto Ortega ya me embarcó y me ha pedido que encabece un estudio para revisar de fondo si efectivamente el mandato constitucional en el artículo 26, en su apartado B, que prevé justamente la autonomía para el instituto, es la más adecuada, o hay que entrarle a revisar dónde estuvo ese momento de quiebre para definir cuál es el nivel, cuál es el grado de autonomía constitucional que se le da a cada uno de estos organismos. Ya me llevo una tarea de este panel, Eduardo, ojalá y podamos discutirlo con más detalle. Pero dejando eso aparte, creo que nuestro país ha dado un gran salto cuando decide, y creo yo que después de un proceso muy largo que inició en la década de los 90, el darle finalmente al instituto esa autonomía para que pudiéramos en este país ir teniendo consonancia con muchos otros países que ya estaban en este camino de que la información que se genere para la conformación de las políticas públicas de un Estado no tengan la tentación, al menos la tentación por decirlo menos, del sesgo de las autoridades o de los poderes constitucionales o los poderes oficiales o por qué no, inclusive de los poderes fácticos. Yo creo que este gran salto que se da cuando se aprueba primero en el 2006 la modificación al artículo 26 y al 73 de la Constitución y posteriormente en el año 2007 se da la ley reglamentaria de este artículo 26 apartado B, me parece que México da un salto importante para esa conceptualización que se tiene que tener de un país moderno. Estoy convencido que la construcción de políticas públicas es uno de los fenómenos más complicados que existen empezando desde la identidad de un pueblo, de una nación, hasta la construcción de un proyecto y, por qué no decirlo, de un gobierno. Yo creo que si nos vamos a la historia un poquito y ver desde cuándo México ha tenido esfuerzos porque la información, la estadística nos dé la posibilidad de tener una identidad como mexicanos, pues fácilmente nos podríamos ir justamente pues al primer intento de independencia, a la primera constitución allá por 1824, y me sorprende ver en la historia pues connotados mexicanos que han intervenido justamente en la conformación de este legado en materia de estadística en nuestro país. Ahora que estuve leyendo un poquito estos datos, hablar de personajes como Lucas Alamán o Andrés Quintana Roo o del propio Valentín Gómez Farías, y sin dejar a un lado a don Benito Juárez García, pues nos da la idea que este proceso que hemos tenido hasta el día de hoy, a este instituto, a esta autonomía, pues tiene mucho también que ver con nuestra identidad como mexicanos, tiene que ver mucho con nuestra historia. El otro día me encontré, porque además, quiero decirlo, me he hecho amigo de aviones, y digo, los amigos de los aviones son a los amigos que nos encontramos frecuentemente en los viajes a la Ciudad de México, y de pronto platicamos en los transcursos de ellos. Me he dado cuenta también
de la gran cantidad de profesionistas y de personajes que son vivientes aquí justamente en el instituto. El otro día platicaba con uno de los amigos del INEGI y me hacía la referencia pues desde lo que era el Departamento Estadístico Nacional, que pues tiene prácticamente un siglo, poco menos de un siglo de existencia, o de la década de los 30, cuando se dio por primera vez la famosa Dirección General de Estadística que estaba adscrita a la Secretaría de Economía, o cuando finalmente tuvimos la primera Ley Federal de Estadística que se expidió en 1947. Todo esto nos habla de que ya en la época reciente, cuando se viene la primera Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el 76, que consignaba a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto tener justamente ya esta primera ley de información estadística y geográfica, nos habla pues de que no somos nuevos en esto. Tenemos, me parece, toda una trayectoria. Tenemos, creo yo, un buen nivel y creo que es reconocido a nivel internacional. La pregunta que yo haría en este momento es si esa trayectoria, esa capacidad que hemos ido desarrollando a través de los años, esos casi 200 años de historia en estos esfuerzos de información y de estadística, realmente le sirven a los mexicanos. La respuesta es que yo creo que sí. Como legislador les puedo dar testimonio, por ejemplo, de que cuando estamos discutiendo en una comisión el aprobar o no aprobar una ley, es verdaderamente trascendental la información con la que contamos, las estadísticas de las que hacemos uso para definir si ese artículo lo aprobamos o no, si esa iniciativa es apropiada o no, si nos lleva realmente a un bien para esta nación o no. Y yo les puedo decir, por ejemplo, que cuando aprobamos la reforma energética en el año 2008, hace 2 años prácticamente, yo recuerdo que en el proceso de discusión que nos llevó poco más de un año, de discusiones en comisión, foros, en donde por cierto recuerdo que el presidente del INEGI participó, por cierto, la decisión final de qué aprobar y qué no aprobar de la iniciativa, hasta dónde ir, tuvo 2 grandes aristas, 2 grandes discusiones. Una, sustentada única y exclusivamente en el tema ideológico. El Partido Acción Nacional sostenía una tesis basada justamente en una visión, en una orientación ideológica de la conceptualización de país que nosotros vemos, y por supuesto el PRD, la izquierda mexicana, pues planteaba una visión total y completamente diferente. Y el PRI, bueno, el PRI también tenía su propia conceptualización, y finalmente después de mucha negociación, de mucha plática, llegamos a un producto final que a lo mejor a muchos no terminó por dejarnos satisfechos, pero al final pudimos llegar a un acuerdo. Eso fue la parte ideológica, y yo creo que estuvo muy densamente cargado el debate del tema ideológico. ¿Y cuál fue el otro tema? El otro tema fue la parte estadística. A mí todavía acordarme de ese proceso que duró 1 año me enchina la piel. A mí me tocó encabezar la negociación por parte del gobierno y del Partido Acción Nacional, y yo recuerdo cómo iban y venían cifras, cómo nos llegaba un expositor y nos decía que estas eran las cifras correctas, que esta era la estadística correcta, y llegaba otro consultor o otra parte interesada, otro actor, y nos decía, no, esa no es la información correcta, la información correcta es esta, y la estadística correcta es esta, y esto es lo que te debe guiar en tu decisión. Finalmente, los legisladores, pues tuvimos que escuchar todas las partes, tuvimos que analizar todas las estadísticas habidas y por haber.
Hay una materia en la técnica legislativa que es muy importante para nosotros, que son los estudios de derecho comparado. El de pronto comparar estadísticas de un mismo fenómeno en diferentes países ayuda a la toma de una decisión y tomar la decisión más correcta. Por eso, yo lo que les puedo decir, no sé cuánto tiempo me queda, Rocío, porque ya es que a mí de pronto se me va el tiempo y ni cuenta me doy. ¿Tú me avisas? ¿Tú me avisas cuando yo me voy a pasar? ¿Tú me avisas? Bien, gracias. Ok, perfecto. ¿Dónde estaba eso? Sí, decía yo que estos estudios de derecho comparado para un legislador son muy importantes porque nos pone sobre la mesa diferentes estadísticas, diferentes frentes, diferentes ángulos sobre un mismo fenómeno. Y creo yo que para la construcción de cualquier política pública que tenga su inicio, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o inclusive en el Poder Judicial, que por cierto aquí tenemos a un magistrado que seguramente nos hablará del caso, el usar la información, el usar la estadística debe ser sin duda uno de los insumos principales, uno de los insumos más importantes para la toma de las decisiones. Yo quiero compartir con ustedes dos reflexiones adicionales. La primera reflexión es si la conformación en este momento del sistema que tenemos, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es un tema acabado. Yo creo que no. Y lo veo desde afuera. Yo no soy especialista. Yo creo que es un tema que debe de irse ajustando a la propia dinámica de nuestro país. Se me viene a la mente un tema que hemos discutido de una manera consistente y muy frecuente en el Senado de la República, el tema de seguridad pública. Hace unas semanas atrás se debatía en el Senado de la República de si es el INEGI quien debería de tener ese subsistema, o si deberíamos dejárselo a un ente, a una organización no gubernamental para darle credibilidad a las cifras, a las estadísticas, en un tema tan delicado para nuestro país como el tema de seguridad pública. Yo les voy a decir cuál fue mi postura en el Senado de la República y lo saben quienes vieron el debate que tuvimos. Yo creo que el INEGI debe de tener toda la confianza, no solamente de los legisladores, sino de todos los mexicanos, de la verticalidad y la transparencia de la información que aquí se maneja. Yo no veo cómo una organización no gubernamental, por muy acreditada que esté, por muy reconocida que esté, pueda sustituir lo que la Carta Magna le ha encomendado al INEGI. El artículo 26 de nuestra Constitución, en su apartado B, me parece que es muy claro en su mandato a esta institución. Por eso, en mi postura personal, no aceptaré pues las propuestas que van y vienen acerca de si finalmente hay que entregarle, no hay que entregarle o no hay que depositarle ese tipo de temas al INEGI. Yo estoy convencido de que somos o no somos, y en este caso, en el momento en que la soberanía nacional depositada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores le concedió este mandato constitucional al INEGI, me parece que debe ser ejercido a cabalidad. Por eso creo yo que este tipo de discusiones y este tipo de elementos y temas deben estar permanentemente sobre la mesa. Yo veo pues que el INEGI tiene un reto de permanente adaptación, tiene un reto de estarse ajustando, de estar permanentemente cambiando para ajustarse a los temas y a los fenómenos
de nuestro país. Y por último, sé que el INEGI tiene retos muy importantes. El último de ellos, o el más reciente, fue este censo de población que se llevó y que se está llevando a cabo en el 2010. Yo espero, y de veras lo digo con toda honestidad, yo espero que los resultados de este gran esfuerzo que involucró a miles de mexicanos, tanto los que fueron a tocar las puertas, como los que salieron, los millones que salieron de sus casas o que abrieron las puertas de sus hogares para recibir a los representantes del instituto, verdaderamente esta información nos sirva a todos los poderes de la Unión, a los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, para que todas y cada una de las políticas públicas que se implementen en todos y hasta el último rincón de nuestro país sean justamente sustentados y basados en esa información cierta que tenemos en este censo. De mi parte, y seguramente lo puedo hacer a nivel del Senado de la República porque lo hemos platicado, un reconocimiento amplio y permanente al INEGI. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar muy en serio sus compromisos, senador. Ahí los vamos a estar. Ya me dio una embarcada. Ahí lo vamos a estar viendo en el Senado. Bueno, a continuación tenemos al magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, quien es licenciado, tiene estudios de maestría y doctorado por la UNAM y ha tenido un gran desarrollo en el aspecto judicial. Tiene 27 años en el Poder Judicial, siendo desde actuario, secretario, juez, magistrado, ligado todos estos años a estos temas de seguridad y justicia. Para el INEGI es un placer tenerlo en el Consejo Consultivo y como presidente del Comité Técnico Especializado en esta materia. Actualmente, el magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos es, además de profesor de Derecho Administrativo en la UNAM, es director general de Estadística y Planeación Jurídica, comisionado por el Consejo de la Judicatura. El día de hoy nosotros vamos a tener de él una gran exposición en este panel y para eso le digo por favor que muchas gracias, sigamos adelante. Al contrario, muchas gracias. Pues primero que nada agradecer desde luego al doctor Sojo, al Instituto Nacional de Estadística, la invitación para platicar con ustedes un poco acerca de cómo se hace uso de la estadística en el Poder Judicial, y me pareció muy interesante el que me hubieran invitado a un panel en el que el título, bueno, en general, es la estadística como herramienta para el desarrollo, porque habrá que encontrar de qué forma la estadística judicial o el desarrollo de la actividad jurisdiccional nos resulta útil precisamente para alcanzar el desarrollo. Creo que el Día Mundial de la Estadística resulta pues ser un marco inmejorable para hablar sobre este tema que cada vez llama más la atención en la vida cotidiana, no solo de las personas, sino en este país también de las instituciones, no limitándose al aspecto de la seguridad, sino a todo el sistema de justicia. Yo me voy a referir más dentro de este gran sistema de justicia que puede implicar la procuración, que puede implicar propiamente la administración de justicia o la actividad jurisdiccional, y que puede implicar también el cumplimiento o la ejecución de las decisiones jurisdiccionales. Me voy a referir dentro de ello de manera muy concreta a lo que es la administración de justicia, la impartición de justicia. Un objetivo de esta reflexión va a ser destacar la importancia que tiene la estadística dentro del propio Poder Judicial de la Federación, con un enfoque hacia el cumplimiento y protección de las garantías fundamentales, así como a los principios constitucionales que rigen la carrera judicial: excelencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo e independencia, ya que a partir de su cabal cumplimiento, la sociedad encuentra seguridad y confianza en el sistema de justicia, lo que se refleja, desde mi punto de vista, en el desarrollo social y económico. Como es conocido, y ya lo mencionaba el senador, pues hay en términos generales 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden local y el orden municipal. En cada uno de estos encontramos entes que se encargan de la impartición de justicia. Inclusive alguno de ellos no depende de manera específica de lo que se ha denominado la atribución de impartir justicia, sino que orgánicamente pueden depender del titular
del Ejecutivo en cada uno de estos órdenes. Nosotros nos vamos a referir propiamente dentro de ello al federal. Entonces, pues no es el caso de definir cómo se ejerce la función por los tribunales superiores de justicia o por las juntas locales de conciliación o por los juzgados de paz, en fin, sino que nos vamos a referir al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación, en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional, se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en los tribunales colegiados de circuito, en los tribunales unitarios de circuito y en los juzgados de distrito. Es por ustedes conocido que la Suprema Corte de Justicia, como el Tribunal Constitucional de la Nación, resuelve estos problemas que atañen a la vida jurídica del país, y el Tribunal Electoral, pues desde luego lo correspondiente a lo que son los derechos individuales o colectivos de la materia electoral. Los tribunales colegiados, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito resuelven desde el punto de vista del control de constitucionalidad o desde el punto de vista del proceso natural, yo diría, los problemas del día a día, lo que la sociedad está enfrentando, lo que a veces vemos en los periódicos y no sabemos quién finalmente debe tomar una decisión a ese respecto, y desde luego, tratándose de los colegiados también, en muchos casos y por acuerdos de la propia Suprema Corte de Justicia, lo relativo a la constitucionalidad de las normas en cada una de las entidades federativas del país. Además, la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, esto es importante, de los órganos jurisdiccionales, con excepción precisamente de la Corte y del Tribunal Electoral, queda a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, que no ejerce propiamente la función jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales, estos tres, como ya decíamos, tienen, entre otros aspectos, primordialmente la tarea de proteger los derechos fundamentales y superiores de todos los individuos que se encuentran en el territorio nacional. En el cumplimiento cabal de la tarea de impartir justicia, descansa la legitimación que día a día, a través de cada determinación, generan los jueces en busca de hacer patente el Estado de Derecho, la construcción de la democracia y la confianza que toda persona debe tener tanto en el sistema de justicia en general como en el profesionalismo y capacitación de los juzgadores y el personal profesional que los auxilia en lo particular. En el orden jurídico de cualquier país, es la base para el establecimiento y buen funcionamiento de los mercados económicos. Y en la medida que se protege el derecho e intereses de los agentes, el desarrollo y crecimiento económico se vinculan con la eficacia y la eficiencia con que se desempeñe el sistema de justicia en el país. El Poder Judicial de la Federación es, pues, de alguna manera, un termómetro de los problemas que se generan en las relaciones sociales y económicas, y su ejercicio, que da certeza a los derechos de los agentes, genera la confianza que permite bordar un círculo virtuoso entre justicia y economía. La base del crecimiento económico se logra una vez que el país ha generado en su sociedad factores de confianza económica y social, una estabilidad de mercado, el cumplimiento a las determinaciones administrativas y jurisdiccionales, así como pleno respeto por las garantías fundamentales y derechos superiores de todos los habitantes. Un trabajo del economista Robert Sherwood estima que el mal funcionamiento de la justicia incide en un 15% en el crecimiento económico. En una investigación en Brasil del Economic Cost of Judicial Inefficiency, en 1997 se ubicó este valor en un orden más alto, cerca del 25%. La justicia es entonces un tema al que hay que prestar atención también, no solo específicamente por lo que es la justicia, desde el punto de vista utilitario del crecimiento económico. Así se tiene, pues, que la existencia de un sistema judicial es esencial en la vida del país, muy por encima de estas conclusiones pragmáticas. Ahora, ¿cómo saber si el sistema de justicia es eficaz y eficiente? Hay varias maneras de medirlo, a veces se realizan encuestas, a veces se buscan ciertos indicadores. Una forma de hacerlo es atender al contenido de nuestra propia Constitución. En la medida que se cumplan los principios constitucionales que rigen, por un lado, el ejercicio de la actividad jurisdiccional y por otro, estas características de la carrera judicial, la justicia va a tener esos valores. Si tomamos, por ejemplo, el artículo 17 constitucional, encontramos diversas garantías de la forma en que debe prestarse el servicio de impartición de justicia. Nos dice que nadie puede hacerse justicia por propia mano, es decir,
el Estado es el que realiza esta función jurisdiccional, ¿verdad? Que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos, que no tienen obstáculos para impartirla, que debe ser pronta, que debe ser expedita, que debe ser imparcial, que debe ser gratuita, que, en fin, son muchísimas las características que se establecen de la justicia solo en este artículo. Es más, la última que acaba de aprobar el constituyente permanente es lo relacionado con las acciones colectivas, que por cierto ahí también está la tarea de ver cómo va a quedar en la ley secundaria, porque además va a ser específicamente para los órganos jurisdiccionales federales. Y esto es un aspecto que también va a afectar la funcionalidad misma de la justicia desde el punto de vista de las cargas de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales. El cumplimiento, pues, de estas exigencias se puede corroborar bien de manera directa o de manera indirecta a través de diversos indicadores que permiten saber qué tan cerca está el Poder Judicial de aquellas características, de aquellas metas que el constituyente permanente ha definido de cómo se debe desarrollar la justicia. El establecimiento de un órgano jurídico que cumpla con las disposiciones fundamentales, protegido por la actividad de la judicatura, entonces logra la confianza de la sociedad hacia las instituciones y por ende el desarrollo de los mercados económicos. En este sentido hay que recordar que conforme al Banco Mundial, las tareas fundamentales que tiene el Estado para alcanzar un desarrollo económico y social, así como la confianza de la población en las instituciones y la reducción de la pobreza, como mínimo son el establecimiento de un orden jurídico básico, el mantenimiento de un entorno de políticas no distorsionantes, incluida la estabilidad macroeconómica, una inversión en servicios sociales básicos e infraestructura, la protección de los grupos vulnerables y la defensa del medio ambiente. Es claro que parte del orden jurídico del Estado mexicano se centra en las resoluciones y el actuar del Poder Judicial de la Federación. Pues si bien no pasa inadvertida la existencia, ya mencionaba el señor senador, de organismos autónomos o de organismos que orgánicamente pertenecen al Poder Ejecutivo, como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Agrario, Superior Agrario, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o bien las comisiones de derechos humanos nacional o estatales, pues que tienen una autonomía, vamos a decirlo de alguna manera. Lo cierto es que en la decisión final, con el ejercicio del poder jurisdiccional, se llega eventualmente a la determinación que tomen los jueces y magistrados federales por esta liga y la forma en la que se llega al control constitucional que normalmente pues todos conocemos solo como amparo, ¿no? Aunque hay desde luego algunos otros que ya mencionamos. Ahora, dicho lo anterior, vamos a referirnos a los diversos indicadores que pueden dar una idea general de la conformación, actuación, áreas de oportunidad y metas que enfrentan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción desde luego de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay muchos indicadores que se pueden encontrar respecto de la justicia, pero yo quisiera destacar solo algunos en función del tiempo que tenemos. En la actualidad, ¿cuántos órganos jurisdiccionales existen a nivel federal? Sería la primera pregunta. ¿Qué capacidad instalada tenemos? Tenemos 189 tribunales colegiados de circuito que ejercen efectivamente una decisión colegiada, 76 tribunales unitarios de circuito, 316 juzgados de distrito y 81 órganos auxiliares que ejercen labores unipersonales o pluripersonales, es decir, decisiones también colegiadas. En total hay 662 órganos jurisdiccionales federales, cada uno con competencias distintas. Cabe aquí la revisión jurisdiccional, pero no se asume completamente por todos la misma competencia. Lo que hace un juzgado no lo hace un tribunal y viceversa. Esto es importante tomarlo en consideración, pues finalmente somos más de 100 millones de mexicanos. Una vez precisado cuántos órganos tenemos, lo que normalmente se piensa es, bueno, ¿y cuántas demandas o recursos se promueven? Es decir, ¿cuántos asuntos ingresan al Poder Judicial de la Federación? En los últimos 4 años, yo diría, se han incrementado los ingresos de los asuntos en el sistema federal en un 18%, solo los ingresos. Han pasado de 670,000 asuntos de 2006 a 793 en 2009, y yo creo que estaríamos cerca del 1,000,000 al terminar el 2010 respecto al que todavía no hacemos el corte. Sin contar
las 253,000 demandas promovidas en contra de la ley del ISSSTE en 2007 y en 2008 más de 32,000 demandas promovidas en contra de la ley del impuesto empresarial a tasa única. Esto es muy importante tomarlo en consideración porque ya hubo una reacción tratándose de las acciones colectivas precisamente del legislador, pero hay que tomar en consideración que cuando una norma es aprobada por el legislador, eventualmente pueden haber 5 caminos distintos o se pueden poner en movimiento 5 veces a los órganos jurisdiccionales para llegar a una decisión final acerca de su constitucionalidad. Entonces hay un efecto inmediato en la actividad que realiza la legislatura, tanto como en la actividad que realiza el Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las normas que establece el legislativo. Ahora, ¿cuál es la capacidad que se tiene para hacer frente a estos ingresos? Como se muestra en la gráfica, la atención de los asuntos se incrementó en un 16% en el mismo periodo. Esto por un lado es positivo, ¿no? Por otro lado, el incremento de los juzgadores para hacer frente a la demanda creciente de servicios judiciales ha sido del 11% en el mismo periodo, como se va a mostrar en la gráfica que les presentamos. Es fácil advertir que ese crecimiento asimétrico ha elevado el número de asuntos promedio que resuelve cada juzgador, situación que los obliga a incrementar su productividad. Un primer aspecto entonces que puede destacarse es que a pesar del aumento de la productividad promedio de los juzgadores, la brecha existente entre la tasa de crecimiento de los asuntos ingresados y la referente al aumento de jueces y magistrados ocasiona que la capacidad de estos llegue a su límite. Los ingresos y egresos medios por órgano jurisdiccional se presentan a continuación. Si ustedes ven la gráfica, venimos de un 1.226 en 1.221, llegamos a 1.277 en 2009. Es importante irlo mencionando porque cuando hablamos de miles, hay que pensar que en cada uno de los asuntos hay una decisión, ciertamente, y aunque a algunos les parezca hasta algo poético, hay una decisión sobre la familia, hay una decisión sobre los bienes, hay una decisión sobre la libertad, hay una decisión de personas, no son para nosotros expedientes. Cuando un juez actúa respecto de un asunto no puede ver simplemente qué dice la norma y quién tiene o no tiene la razón. Cuando un juez determina la sanción que debe imponérsele a un delincuente, tiene que pensar en las circunstancias en que se cometió el ilícito, tiene que pensar quién es, de dónde viene, por qué se cometió, de qué manera el propio Estado o la inseguridad lo llevó a algo. Ayer se hablaba en una plática muy interesante que hay que tener mucho cuidado de esta generación de los ninis y ciertamente hay que tener mucho cuidado porque esto puede afectar las diversas funciones del Estado y particularmente tratándose de la seguridad y después de la actividad jurisdiccional puede ser que alguna de estas personas llegaran a los juzgados de distrito. Entonces, lo importante es que si nosotros advertimos que tenemos 52 semanas en un año y que cada juez tiene que estar tomando esta cantidad de decisiones, tendrá que estar resolviendo diariamente pues algo así como 3 o 4 asuntos de este tamaño de importancia, sin tomar en consideración que para poner el asunto en estado de resolución, pues hay que ir dictando una serie de acuerdos que van admitiendo las pruebas, que van dándoles plazos a las partes, que van generando las pruebas, que se van aceptando, en fin, teniendo reuniones con los peritos. Son muchas las actividades que desarrollan y esto tiene que incidir en la calidad de la justicia. La evolución de los órganos, pues, muestra claramente que su crecimiento es más atenuado que el crecimiento de los ingresos. Ahora, la carga de trabajo. Nosotros definimos la carga de trabajo como el número de asuntos pendientes de resolución al inicio de un periodo más los ingresos. Como se va a mostrar en la gráfica, los juzgados han incrementado su carga de trabajo en un 27% en 4 años. No obstante que el egreso medio de asuntos fue de 1.349 en 2009 en este tipo de órganos, el indicador ha aumentado un 22% para el total de los órganos jurisdiccionales. El aumento de la carga de trabajo fue muy significativo en 2008, probablemente a raíz de la crisis financiera mundial. Por eso decía que la judicatura se convierte un poco en un termómetro de estas relaciones sociales. Ahora, otro aspecto que debemos tomar en consideración es la complejidad de los asuntos. Debido a las circunstancias actuales del país, a los medios de defensa que se tienen en un proceso judicial, a la conciencia que tiene la población de los derechos fundamentales y superiores, al incremento en el número de inculpados por causa penal, así como a otros factores, la complejidad de los asuntos se ha incrementado, lo que desde luego provoca, entre otras consecuencias, que los tiempos de resolución también aumenten, como pueden ver en estas gráficas.
Es muy importante este aspecto que debemos considerar en relación con la justicia. Hace 20 años, en algunos estados del país, difícilmente se impugnaba la constitucionalidad de una norma. Hoy hay más circuitos, hay 32 circuitos, y en prácticamente todos ellos se puede impugnar la constitucionalidad de una norma. Hay mayor conciencia de los derechos. La actividad de la seguridad pública, la actividad de las policías, la actividad de las procuradurías. No nos hace raro ver hoy en los periódicos que detienen no a una persona que portaba un arma de fuego, sino a un grupo de 5, 6, 10, 20, 50 personas que probablemente estén relacionadas con un asunto. Eso para nosotros sigue siendo un asunto, aunque dentro de una causa penal pueda tener la necesidad de dictar 30 o 40 sentencias solo para resolver ese asunto. Conforme a los datos que reflejan estos indicadores, puede advertirse que para la creación de más órganos jurisdiccionales que enfrenten las cargas de trabajo, deben tomarse en cuenta, y así se hace, factores como son la complejidad de los asuntos, el número de inculpados, la cantidad de asuntos por circuito, para poder obtener los mejores resultados, pues se entiende que los juzgados y tribunales se deben crear en el lugar adecuado, en el lugar en que realmente se necesita. No obstante, si las tendencias siguen en el mismo sentido, la capacidad instalada de recursos humanos se verá sobresaturada y la carga de trabajo de los juzgadores será desmedida, lo que puede repercutir en la calidad de la impartición de justicia. Un ejemplo de lo anterior es la cobertura de los juzgadores por cada 100,000 habitantes, lo cual arroja a menos de un juzgador en el Poder Judicial de la Federación por esa unidad de habitantes, como se puede ver en la gráfica que se presenta. Otro factor de gran importancia en cuanto a la eficiencia de la justicia es el costo que representa el sistema de impartición para los habitantes del país. Para ejemplificar este rubro se presenta una comparación con 47 países europeos en el año 2006. El año de comparación que se va a presentar obedece a la disponibilidad de la información del Consejo Europeo a través de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, que publica el reporte 2008 de los sistemas de justicia europeos, eficiencia y calidad de justicia, con datos de 2006. Se estima que antes de que termine el año van a hacer la publicación con datos de 2008. Pues bien, el costo por habitante en materia de justicia federal en México fue de 185 pesos corrientes anuales en 2006 y 251 en 2010. Espero que ahí se esté presentando, sí, bien. El presupuesto del Poder Judicial de la Federación por habitante. El gasto en la justicia federal per cápita corresponde aproximadamente a 16 euros al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2006. Dicha cantidad lo ubica, no sé si se alcance a ver ahí, si lo ven de derecha a izquierda es más fácil ubicar a México. Dicha cantidad lo ubica en el lugar 36 de la lista, solo por arriba de países no comunitarios, con excepción de Bulgaria para el año 2006. Aquí estamos haciendo una presentación de la forma ya georreferenciada de cómo se están ubicando estos casos. Para este caso, como se muestra en estas gráficas, el gasto en la justicia federal mexicana solo representó el 0.23% del PIB para el 2006, lo que representa el lugar 33 de la lista, lo cual parece bastante conservador, ya que países como Bosnia gastan casi el 1% del PIB solo en el Poder Judicial. Digo, me aprovecho porque además dijo que estaban discutiendo el presupuesto, senador. A ver si sacamos otro compromiso, ¿verdad? Ya esto va al margen, pero no pude evitar. Se lo digo con toda la pena. Los anteriores indicadores ayudan al Poder Judicial, específicamente al Consejo de la Judicatura Federal, a conocer qué tan eficaz y eficiente es la impartición de justicia. ¿Cuáles son las acciones que está llevando a cabo el Poder Judicial de la Federación? Bueno, pues está llevando las que le han sido asignadas constitucionalmente, ¿no? Y esto implica el mantener una política de expansión hasta un límite de la capacidad para satisfacer la demanda de justicia. En las gráficas que les estamos mostrando se presenta el aumento de la capacidad instalada para atender las necesidades de la población. Es decir, cuántos órganos había en 2006, hemos crecido de 180 colegiados, por ejemplo, a 197. De 70 tribunales unitarios a 81. Hay que recordar que los tribunales unitarios hoy toman la decisión final sobre asuntos de narcotráfico, sobre asuntos de algunas de las cuestiones más importantes, la delincuencia organizada, etcétera. Los juzgados de distrito, que son propiamente los que llevan el peso de este tipo de procesos, y sobre todo el control de constitucionalidad, que es el amparo, han pasado de 297 a 343.
En cuanto al recurso humano, es decir, si solo nos referimos a los jueces y magistrados, pues hemos pasado de 540 magistrados a 591 en los 4 años y de jueces de 297 a 343. Ahora, la capacitación de los juzgadores es permanente, ya les mencionaba yo a ustedes estas características de excelencia, de independencia, de profesionalismo que deben tener los jueces y magistrados. Y los jueces y magistrados tienen que estar constantemente capacitándose, no solo en la materia jurisdiccional, no es simplemente conocer un código de procedimientos penales y adelante, es conocer incluso cuál es el alcance de las normas constitucionales. Hablaba el señor senador de la autonomía, que podría estar un poco limitada en cuanto al aspecto presupuestal del INEGI. Bueno, eso lo tiene que estudiar en un momento dado un órgano jurisdiccional para tomar una decisión acerca de la constitucionalidad o no, por ejemplo, de las normas o de los actos que se dictan por las autoridades administrativas en relación con las normas. Entonces, los juzgadores tienen que capacitarse, pues lo mismo en adolescencia, es decir, ser certificados para poder juzgar a los adolescentes, como ahora, que es el gran reto de la justicia mexicana, la implementación del procedimiento adversarial que llevaría eventualmente a los juicios orales, qué tanto va a cambiar la conformación del Poder Judicial, qué tantos órganos se van a necesitar, cuál es la infraestructura que se va a requerir para poder llevar a la práctica estos órganos, qué tipo de seguridad se debe tener en los juzgados ahora, cuáles van a ser las consecuencias que tenga un juez de dictar viendo a la cara a una persona y decirle, vas a tener 15 años en la cárcel a partir de este momento, cosa que hoy hacemos a través de un expediente dictando la sentencia y analizando las pruebas preconstituidas. Son aspectos que parece que no, pero pueden afectar la calidad de la justicia y debemos pensar que en la medida en que sostengamos esta confianza en la actividad jurisdiccional, me parece que el Poder Judicial cumple en la función que tiene encomendada para generar un Estado que le permita al propio país utilizar a la estadística, diría yo, como herramienta para el desarrollo. El sistema de impartición de justicia contribuye pues de esta manera a garantizar un Estado de Derecho que cumpla con lo establecido en la Constitución. Ahora, ya en el aspecto estadístico, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Poder Judicial? En primer lugar, ha venido ganando terreno la estadística y se ha convertido evidentemente en una herramienta valiosa de apoyo para la toma de decisiones. En la actualidad, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un sistema de información que yo me atrevería a decir único en Latinoamérica, dividido en 2 aspectos. Uno se refiere al control de gestión judicial y otro a la estadística judicial. Este sistema se denomina Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, pues mejor conocido como SISE. Contiene información de toda la actividad jurisdiccional de los órganos por cada uno de los asuntos que se tramitan en el mismo, pudiendo consultarse la información sobre diferentes etapas del proceso, así como sentidos de las sentencias, por ejemplo. Por otro lado, en cuanto a la información estadística, presenta los resultados de la actividad jurisdiccional después de un proceso de validación de datos. Además, ayuda a la generación de un análisis de información sobre la estadística judicial, donde se presentan un número aproximado de 55 indicadores de medición de la actividad jurisdiccional de los órganos federales, como son la tasa de pendencia, la tasa de resolución, la tasa de sentencia, el índice de congestión, el índice de litigiosidad, entre otros. Toda la información que se produce está disponible en función de la transparencia de manera general en la página del Consejo de la Judicatura Federal. Ejemplos de esta información son los que se están mostrando. Aquí es el pronóstico del movimiento estadístico de la existencia inicial, pues evidentemente para poder generar las decisiones al interior del Consejo, el pronóstico de movimiento estadístico de egresos, el movimiento estadístico dinámico, es decir, desde 1983 hasta el último periodo, si ahorita estamos en octubre, pues debe ser a septiembre de este año, y poder ir preguntando cómo han evolucionado los asuntos por cada órgano, por cada distrito, por cada circuito, regionalmente, por toda la República. Finalmente, con el objeto de estar a la vanguardia en sistemas de información y mejorar la calidad del servicio, la Dirección de Estadística del Consejo de la Judicatura está migrando hacia un sistema de información geográfico judicial, cuyos primeros frutos se pueden ya analizar en la página del Consejo, ahí los estamos viendo. Por ejemplo, mostramos el índice de litigiosidad o el índice de litigiosidad concretamente en la materia penal, o la tasa de resolución de los asuntos, o la tasa de resolución en general, diría yo, de los asuntos. En fin, son bastantes indicadores. El índice de congestión, por ahí está,
es decir, los asuntos que va teniendo pendiente de resolver los órganos jurisdiccionales. A manera de reflexión, yo diría, el contar con un sistema de justicia eficiente es toral para el desempeño y crecimiento del país. La eficacia y la eficiencia del sistema de justicia es además una obligación del Estado. Los juzgadores deben velar por los derechos fundamentales y superiores de los justiciables. La construcción de indicadores es utilizada hoy para medir el desempeño de la actividad jurisdiccional por el propio órgano que constitucionalmente está encargado de hacer eso, que es el Consejo de la Judicatura Federal, para diseñar las políticas públicas. La información estadística generada es analizada y sirve pues como herramienta de apoyo para generar esas propias políticas públicas con el objeto de mejorar y satisfacer las necesidades de justicia. De esta forma, la estadística ayuda a mejorar la eficiencia en la impartición de justicia y de manera transitiva contribuye al desarrollo y al crecimiento económico del país. Quise ligar un poco lo que es la labor jurisdiccional con el desarrollo del país, que es lo que entendía yo a lo que nos teníamos que referir, y pues señor senador, también lo siento, pero de una vez aproveché ahí para mencionar para lo que es el presupuesto. Agradezco mucho, doctor Sojo, agradezco mucho al INEGI la posibilidad de hacer estos comentarios en relación con la justicia y la estadística como herramienta para el desarrollo. Muchas gracias. Bueno, no cabe duda que el magistrado nos ha dejado claro cómo la estadística sirve para definir una política pública, para la planeación de la misma y la evaluación. Muchas gracias, magistrado. En tercer término tenemos al licenciado Alberto Hernández Rodríguez, quien tiene una licenciatura en Educación y una maestría en Desarrollo Rural. Ha sido asesor del ministro de Educación de Nicaragua en Educación Media y Educación Rural, subdelegado de Política Sectorial y Concertación Social de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos del Estado de Chiapas, delegado estatal de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, director de Planeación Territorial en el Proyecto Desarrollo Social Sostenible de la Selva Lacandona, director de Concertación y Vinculación de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y actualmente es director de Estadística, Geografía e Información en la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos del Gobierno de Chiapas. Y nos va a hacer el favor de hablar un poco cómo un Estado de la República puede utilizar precisamente la estadística en beneficio de las políticas que allí se imparten. Por favor. Muy buenos días. Quisiera iniciar expresando un saludo del licenciado Juan Sabines Guerrero, quien estaba invitado a este panel. El día de ayer remitió una carta al doctor Sojo disculpándose, pero también congratulándose por este espacio para tener un balance del estado del arte de la estadística en México. Chiapas entonces se hace presente en esta sesión con una modesta reflexión desde lo local. Para refrendar lo ya dicho en mesas anteriores, para la función pública la estadística es fundamental en el diseño de políticas públicas y programas de gobierno. En este siglo, personas y organizaciones usan la estadística para entender datos y tomar decisiones en ciencias naturales y sociales, medicina, negocios y otras áreas. Podemos afirmar que el uso de la estadística se ha extendido enormemente como un servicio al Estado o al gobierno bajo la denominación de estadística oficial. En esta vertiente, Chiapas puede dar testimonio del papel de la estadística en los asuntos de gobierno y en particular del gobierno local. Como todos sabemos, Chiapas es una tierra con enormes contrastes que además de la descripción poética de algunos de sus hijos como Jaime Sabines, requiere sin duda de la estadística para explicar los miles de rezagos que le son propios tanto en su expresión demográfica como en sus principales indicadores en desarrollo. Para el gobierno de Chiapas, la estadística es la herramienta que coteja la aspiración social de una vida mejor, refleja y cuantifica sus problemas, pero también sus potencialidades, generando indicadores para decidir mejor los caminos a tomar en el gobierno. Por ello voy a referirme a 3 escenarios donde la estadística es altamente significativa para el gobierno de Juan Sabines: la planeación sectorial, la dispersión poblacional y la agenda global del milenio que se ha convertido en Chiapas en una agenda local.
Quisiera retomar y rescatar el planteamiento de complejidad que Viviana Garza nos comparte sobre el Sistema Nacional de Estadística y Geografía. Para un gobierno local, nosotros nos ubicamos en la plataforma del sistema, es decir, constituyendo los comités estatales de información y estadística. Sin embargo, la planeación del desarrollo del gobierno de Chiapas, de los gobiernos locales en general, tiene que ver con otro sistema, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, emitida también por otra ley federal, que, si mal no recuerdo, tiene y data desde 1982, con algunas reformas, a juicio de muchos estudiosos, cosmética, que requiere de una profunda revisión. Es decir, si el gobierno local tiene que ceñirse a la planeación del desarrollo a partir de un sistema nacional cuya expresión en los estados son el sistema de planeación, los COPLADE, a nivel regional los COPLADER y a nivel municipal los COPLADEN. Esto implica, de acuerdo al sistema estatal de planeación, formular el plan estatal de desarrollo, formular los planes sectoriales, formular planes especiales, elaborar programas regionales y, por supuesto, respaldar, apoyar a los municipios en la elaboración de sus planes municipales de desarrollo. ¿Cómo se articulan ambos sistemas? Es el punto. Es decir, los comités estatales de información geográfica y estadística encuentran que el usuario para la estadística oficial en materia de planificación del desarrollo son los distintos comités y este sistema tiene entonces que responder a un sistema paralelo, es decir, el Comité Estatal de Geografía y Estadística no es parte orgánica del Sistema Estatal de Planeación, y aquí es donde empiezan algunas de las dificultades en términos de articular los requerimientos estadísticos para el desarrollo con un órgano alterno, paralelo, que va a emitir la plataforma estadística. En ese sentido, los sectores de la administración pública se encuentran constantemente generando sus propias estadísticas sectoriales que sirven como insumo para el diseño de sus programas en los distintos elementos, en las distintas escalas. Algunos ejemplos de esta información sectorial en Chiapas estaba procesada y clasificada por las dependencias y las hemos puesto disponibles en internet, cada uno de los sectores, como es el caso de salud, donde la plataforma estadística sectorial es muy relevante, migración, toda la plataforma de información sociodemográfica, la parte de transparencia, la parte de capacitación. Sin embargo, un caso especial en Chiapas es el sitio web del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica. Esta página de este comité, aquí participan los distintos sectores de la administración pública, aquí convergen la vertiente federal, la municipal con la estatal, pero también converge el sector académico y las organizaciones de la sociedad civil. Por ello, este sitio web constituye una plataforma de consulta de las estadísticas oficiales en la entidad, emitidas por el gobierno del Estado, donde ponemos a disposición de todos los productos estadísticos y geográficos que genera el comité, con la finalidad de ofrecer herramientas para sus labores de planificación y como herramienta para el desarrollo. Estos productos se generan con una muy valiosa aportación de dependencias no solamente estatales y federales, sino, por supuesto, del INEGI. En ese sentido destacan algunos como el Atlas de Chiapas, la Carta Geográfica de Chiapas, los mapas municipales, los perfiles municipales, que en este caso la administración municipal que se está preparándose ahorita para tomar posesión el 1 de enero, están haciendo uso constante de estos instrumentos.
Una preocupación constante del gobierno estatal es poner a disposición de los ciudadanos y las organizaciones sociales y civiles los productos geoestadísticos. Por ello, esta información colocada en el sitio web es sumamente importante. Algunos datos de lo que ha significado el uso de esta plataforma son sus 15.665 visitas y las más de 20.300 consultas de sus productos. Tenemos un problema, que ha venido generando una política estatal, que es el tema de la dispersión. Este es un fenómeno sociodemográfico que afecta en general al sureste y en particular y de manera muy significativa al estado de Chiapas. Por eso necesitamos contar en el estado de una medición cuantitativa del fenómeno de la dispersión poblacional para comprenderlo y así orientar de manera adecuada los esfuerzos de la administración pública con el fin de combatir. Una tesis central del gobernador Sabines es el binomio de la dispersión-marginación, que en Chiapas ha venido haciendo estragos en los últimos años. La dinámica de poblados en Chiapas está conformada por una estructura en forma piramidal, en donde la mayor cantidad de localidades se concentra en su base, sumando, de acuerdo al censo 2005, 14.346 localidades, y este base impresionante de localidades, todas demandan procesos de desarrollo, atención, caminos, escuelas. Históricamente, la dispersión tiene una lectura, me parece a mí que va a ser muy significativo en los días sucesivos, hacer un análisis más detallado desde el punto de vista histórico en Chiapas, pero la numeralia nos dice que en 1970 Chiapas tenía 7.740 localidades y que para el año 2000 ya sumaba 19.455. Del 2000, ya para el conteo 2005, se detiene este proceso expansivo y hay una reducción entre 2000 y 2005 de 86 localidades, lo que nos hace suponer que a partir del 2000 este proceso de ocupación del territorio ha venido deteniéndose y empieza un proceso de agregación. Sin embargo, parece ser que del 2006 en adelante empiezan a surgir nuevamente la definición de nuevas localidades y es un tema de primer orden que tenemos nosotros en la agenda común con el INEGI en materia de el surgimiento de 1.300 nuevas localidades que pudieran estar apareciendo en el censo 2010. Hemos trabajado en el seno de la subsecretaría y con el apoyo del comité, de sus grupos de trabajo, para contar con una herramienta que le hemos denominado el índice de dispersión poblacional. Creemos que este instrumento pudiera ser una plataforma relevante para una definición más precisa de las políticas públicas y seguramente algunos de los estados del sureste en situación similar pudieran beneficiarse de un pilotaje que me parece está ocurriendo en Chiapas en esta materia. El índice de dispersión poblacional que tengo aquí y voy a dejarlo en la mesa con la petición expresa, lo hemos platicado con el coordinador estatal de poder revisarlo en la próxima sesión del comité estatal y poder hacer una validación de este instrumento para generar una plataforma oficial de esta herramienta. La actual administración está convencida que solo combatiendo y revirtiendo la condición de dispersión en que viven miles de chiapanecos será posible acceder a mejores niveles de bienestar. Por ello es necesario obtener una medición acertada de este fenómeno que permita analizarlo y tomar decisiones en esta materia. Otro de los temas para Chiapas muy fundamentales tiene que ver con la agenda global de la Cumbre del Milenio que ha emitido desde el 2010 la ONU y que administra de alguna manera el PNUD. Tenemos un antecedente significativo. El 17 de octubre del 2008
el conjunto de las agencias del sistema ONU en México y el gobierno de Chiapas firmaron un convenio de cooperación que el gobernador ha denominado Agenda Chiapas ONU. A partir de esto se han venido generando, con la asesoría del PNUD y en general con las distintas agencias, distintas plataformas, distintos procesos en el que la estadística evidentemente es una herramienta fundamental. Esto ha llevado a que ya para julio del 2002 el Congreso del Estado de Chiapas aprueba una reforma constitucional para garantizar el cumplimiento de los objetivos del milenio por parte tanto del Ejecutivo como de los municipios de Chiapas. En este sentido, somos el primer estado en el mundo en elevar a rango constitucional el cumplimiento de esta agenda global, sus 8 objetivos, sus 21 metas y sus 60 indicadores. La reforma constitucional se concentra en el artículo 42, que otorga facultades complementarias al gobernador para hacer alineación fundamentalmente de la política social al cumplimiento de los ODM. También en el artículo 62, que da facultades y atribuciones a los ayuntamientos para que hagan lo propio en materia de su política social municipal. Y también el artículo 30, que le da facultades al órgano de fiscalización para dar seguimiento a esta alineación. Esta reforma constitucional, yo quisiera hacer un apunte, ha venido generando por lo menos 3 vertientes en la modificación de la política estatal. Lo primero es que reformar la Constitución para garantizar el cumplimiento de los ODM ha significado visualizar cómo la ingeniería, la arquitectura jurídica de las leyes en Chiapas respecto a cada uno de los objetivos del milenio, por ejemplo, la ley estatal de educación, que es afectada por varios de los objetivos, implica, a partir de la reforma constitucional, una reforma de la ley secundaria. Hemos identificado más de 24 leyes locales que tienen que ser reformadas, pero también hemos identificado que para temas específicos de la agenda global, el gobierno estatal no tiene un marco jurídico, entonces se necesitan nuevas leyes. Esta vertiente es muy interesante de la reforma constitucional porque permite emprender una plataforma que el gobernador Sabines ha anunciado recientemente como la reforma del Estado en Chiapas. Cambios jurídicos sin precedentes en todos los órdenes para alinear normativamente las leyes estatales a plataformas globales derivadas de esta cumbre y esta agenda global del milenio. Sin embargo, tener esta alineación y esta modificación en el marco jurídico estatal también ha llevado a tener una modificación estructural en todo el sistema, en todos los instrumentos de planificación del sistema estatal. Es decir, se requiere la reforma constitucional, que el Plan Estatal de Desarrollo se ajuste ahora a la reforma constitucional, lo que ya ocurrió y que en días próximos el gobernador anunciará a la sociedad una nueva edición de del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. Y en ese sentido, una herramienta estadística fundamental que nosotros también traemos en esta mesa y también estamos en la lógica de que sea el Comité Estatal de Estadística que pueda hacer una validación de esta herramienta estadística que llamamos la línea basal de los objetivos del milenio para Chiapas. Es decir, esto implica que las políticas sociales tendrán que poder medirse a partir de los valores que en cada uno de los indicadores que ha emitido el PNUD de la ONU para dar seguimiento al cumplimiento de esta agenda global. La línea basal adopta, por supuesto, los 8 objetivos originales, pero de las 21 metas, únicamente 16 son de aplicación en Chiapas, y de los 60 indicadores hemos encontrado únicamente 37 de aplicación de los 60.
En ese sentido, la línea basal describe un marco metodológico de este instrumento estadístico, de cada uno de los 37 indicadores, establece sus valores a nivel estatal, desde el 90, con corte al 2000, al 2005 y el dato más actual. Por supuesto, esta línea estatal va a nutrirse en muchos de sus indicadores, derivado no solamente de los resultados del censo 2010, sino también de la propia NIG, de tal forma que una edición corregida de esta plataforma, sobre todo en el valor 2010, deberá ocurrir en el seno del comité en nuestra visión de proceso para el próximo año. Con esta herramienta estadística, la planificación del desarrollo social que realizan las instituciones estatales y los municipios podrán precisar la focalización de políticas públicas, sus programas y proyectos hacia indicadores altamente significativos para incrementar el desarrollo humano, combatir la pobreza y lograr un Chiapas más digno y próspero. Constituye las ciudades rurales sustentables un modelo a escala local, a escala municipal, a escala microrregional. Cada una de las ciudades rurales sustentables que se están implementando tiene distintas coberturas. Aquí estamos mostrando la de Juan de Grijalva, que fue inaugurada por el presidente Calderón, acompañando a nuestro gobernador, y también con la presencia del señor Magdi Martínez Soliman, coordinador del PNUD. Y estas ciudades rurales sustentables están pretendiendo cumplir en el escenario social de atracción de los territorios que cubren todos los objetivos del milenio, y también resolver el problema de la dispersión y la marginación. Es decir, las ciudades rurales de alguna manera son uno de los modelos que heredará esta administración en el tema complejo de cómo alcanzar la agenda global del milenio en el estado que, de acuerdo al PNUD, en su último informe, tiene el más bajo índice de desarrollo humano del país. Finalmente, podemos afirmar que la contribución que brinda la estadística para el entendimiento y solución de los problemas que aquejan al sureste es invaluable, y, por supuesto, la enorme aportación del INEGI a la planeación, al desarrollo del estado de Chiapas. Y con esto podemos decir que, pues qué bueno que en Chiapas, igual que en todo México, seguimos contando con el INEGI. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Nos da una imagen muy clara de lo que el gobierno de Chiapas, en particular el gobernador Sabines y todo su equipo, han hecho como esfuerzo para usar la estadística en el desarrollo de este estado. Felicitaciones para usted y para su estado. Ahora nos quedan unos minutos para algunas preguntas y respuestas que tengan aquí a nuestro panel, temas muy interesantes como el uso de la estadística en el Senado, en el Consejo de la Judicatura o en un estado en particular. No sé, perdón, pero no alcanzo a ver de aquí si hay alguien que esté interesado en hacer una pregunta. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a nuestros panelistas. En Chiapas, yo quisiera preguntarle si esta vocación por la estadística es reciente a partir de este gobierno, o si ya Chiapas había tenido un desarrollo estadístico, el cual ustedes heredan, porque lo que estoy viendo es que ustedes le van a dar al nuevo gobierno toda una plataforma a seguir. Yo quiero saber cuál fue la dificultad precisamente para avanzar en todo este proceso, y si cuando ustedes llegaron tenían algunas herramientas, o cómo fue que se planteó toda esta idea de una planeación, una estructura de políticas, fijación de objetivos y, por último, medición de resultados. De los 32 entidades federativas, Chiapas, este es el último dato que yo tengo del 2005, es probable que haya cambiado, era una de las 12 entidades federativas que tenía una ley estatal de planeación. Digamos, el resto de las entidades se regían por la ley federal,
y por eso podemos ver en muchos de los estados todavía los COPLADE como una estructura institucional, como una institución prácticamente, ¿no? En el caso de Chiapas, desde marzo del 2005 se emite la Ley Estatal de Planeación Democrática y ese es el marco que permite ir generando un ajuste, una adecuación de lo que la ley federal nos marca para todos, para colocar horizontes de planificación específicos. Sin embargo, el desarrollo de su propio sistema ha, digamos, tropezado con algunas dificultades normativas, dado que nuestra plataforma estadística está trabajada de alguna manera en forma binaria, es decir, cada uno de los comités sectoriales elabora su plataforma estadística y por otro lado, pues tenemos la pretensión de que el Comité Estatal de Información Estadística forme los grupos de trabajo para emitir las estadísticas oficiales. Esta réplica que nos compartían a nivel nacional de alguna manera se genera también a nivel estatal y en ese sentido a mí me parece que en buena medida lo que vaya a resolverse del Sistema Nacional de Estadística pasa por una revisión de la Ley Federal de Planeación. Me parece a mí que ahí necesitamos, porque los estados no pueden emitir una regulación sobre la plataforma que ya tiene la federación, es decir, puede legislar sobre materias alternas o complementarias. Por eso necesitamos que el ajuste a los procesos de planificación para el desarrollo impliquen una reforma estructural y que armonice, por supuesto, con estos cambios legislativos que requiere el Sistema Nacional de Estadística e Información. Por supuesto. Al magistrado yo le quisiera hacer una pregunta acerca del subsistema de información de seguridad y justicia y gobierno. ¿Cómo ve él el comité donde participa y cómo ve el futuro? ¿A dónde cree que debemos llegar en este subsistema? Bueno, particularmente, además del subsistema, estoy en el subcomité de justicia, ¿no? Propiamente. Y bueno, me parece que se están dando avances muy importantes, que todos los miembros del comité están interviniendo para señalar uno de los grandes problemas que se mencionaban hoy en la mañana y que implican acotar de alguna manera la información que el propio instituto, el INEGI, tiene que aportar. Me refiero a acotar en el sentido de hablar de la información de interés nacional. Entonces, tenemos que definir en el Comité de Justicia cuál es la información de interés nacional en relación con los temas de la justicia, y se está precisamente abordando sobre esos aspectos. Las reuniones que se han tenido en el sistema buscan que cada una de las partes, cada uno de los miembros del comité, pues haga las propuestas correspondientes a cuál es la información de interés nacional para que se pueda definir y el propio comité pueda normar y presentar a la Junta de Gobierno en su momento cuáles son estos que deben ser. Lo que sí creo es que no podemos quedarnos con esta manera clásica de advertir el fenómeno de la justicia, en el sentido de cuántos asuntos entran, cuántos asuntos salen y cuántos jueces tenemos. Tenemos que considerar que realmente los cambios que la sociedad está viviendo en México sí demandan también de la justicia una información mucho más concreta. Yo me refería a que hace algunos años en algunos estados difícilmente se promovían algún tipo de asuntos entre los jueces. No sé, un ejemplo más sencillo tal vez sería decir, antes a lo mejor me quejaba de que una autoridad no me contestaba algo, hoy me quejo de la forma en que la autoridad me está contestando algo. Entonces, esto hace mucho más complejas las cosas. El fenómeno de la informática, que evidentemente tiene que ver con el desarrollo social, es muy importante en el Poder Judicial, porque la transparencia obliga a que las decisiones estén a disposición de toda la gente, y esto da muchos argumentos a las partes en la promoción de los juicios. El juez debe dictar una justicia completa, imparcial, pronta, y al hablar de completa es referirse a todos los argumentos, y en la medida en que nosotros mismos ponemos a su disposición más argumentos, pues generamos la posibilidad de que las cosas sean así. Yo pienso que en un momento dado lo ideal sería como los árbitros de fútbol,
que no se viera la necesidad de los jueces, ¿no? Y me imagino que las políticas públicas que tienden al cumplimiento del derecho por parte de todos los que estamos en la sociedad, pues eventualmente deberían llevarnos a eso. Sin embargo, no se ve muy claro que en el futuro cercano todos cumplamos con lo que nos corresponde y nos limitemos a ejercer nuestros derechos sin afectar el derecho de las demás partes. Por esa razón, pues vamos a seguir necesitando jueces. Rocío, ¿me permite un apunte? En este tema de información de interés nacional, una lectura importante desde la perspectiva local, me parece a mí, es ver si el debate nos va a llevar a que la información de interés nacional son temas sectoriales de cobertura nacional. Recordemos nada más, y lo subrayo, si el tema del zapatismo en Chiapas era o no un tema de interés nacional. Ahorita tenemos temas locales, trascendentales, que pareciera que vamos a dejarlo o a los comités o a la responsabilidad de los estados. Y en el caso de Chiapas, ¿qué va a pasar con nuestra frontera sur? El tema de la migración, tenemos 5,000 niños sin padres, migrantes, estacionados en la zona del Soconusco. ¿Cómo le damos salida a eso? Entonces, ¿qué es de información de interés nacional? ¿Lo que es de cobertura nacional o temas altamente significativos de coberturas regionales que hay que discutirlos desde mi punto de vista con los gobiernos locales? Sí, doctor, por favor. Para el senador Rubén Camarillo, para Rubén. El proceso legislativo, pero no solo el proceso legislativo, todos los debates que se dan en el Senado, todos los puntos de acuerdo, muchas veces requieren de estadísticas para centrar mejor los debates, ¿no? En el Senado, ¿cómo hacen para fundamentar sus puntos de acuerdo? ¿Cómo se asesoran? ¿Cómo utilizan la información estadística para soportar las posiciones que hacen en todos estos debates? Sí, bueno, prácticamente era una parte que yo quería abordar finalmente. En el año 2007 se hizo una inversión muy grande en el gobierno, en el Senado de la República, para conformar una plataforma muy amplia de links de información o de enlaces de información a plataformas de diversa índole, carácter económico, de carácter social, de carácter político, de carácter demográfico, etcétera. Hoy, si ustedes entran a la página del Senado de la República, www.senado.gov.mx, van a encontrar, y yo mismo estoy muy satisfecho como usuario del sistema, de la gran variedad de información y de enlaces que tenemos disponibles. El ejemplo más claro de esto lo estamos viendo ahorita en el tema que nuestro amigo de Chiapas estaba planteando. Estamos discutiendo ahorita el tema de la ley de migración. Es un imperativo en este momento reconocer que nuestra actual Ley General de Población pues ha quedado rebasada, ¿no?, por un fenómeno natural, por un fenómeno social, vamos a llamar, más bien es un fenómeno social, que es justamente la migración. Nosotros estamos reclamando en el norte de nuestro país un trato digno para los migrantes mexicanos a la Unión Americana, pero no nos hemos puesto realmente a reflexionar qué es lo que está pasando con el flujo migratorio centroamericano y de otros países por la frontera sur hacia el norte, como en muchas ocasiones pasa en estados como Chiapas, como Veracruz, como Tabasco, Puebla, etcétera. ¿Y por qué no llega este fenómeno prácticamente a estados como Aguascalientes, o tragedias como las que hemos vivido en el caso de los 72 asesinados en Tamaulipas? Y actualmente el tema, por ejemplo, de migración está pasando por un filtro muy importante de información estadística. La primera pregunta que nos hicimos los legisladores que estamos entrando en este tema de la ley de migración, bueno, ¿de qué tamaño es el fenómeno? O sea, ¿cuántos migrantes tenemos que están entrando por la frontera sur? Y alguien me dijo, es que la frontera sur es muy porosa. Pues yo digo, casi prácticamente no existe. Hay un flujo migratorio impresionante. Estamos haciendo una recolección de datos
estamos armando, por cierto, un foro en Chiapas en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, con este tema, en donde estamos involucrando a las organizaciones no gubernamentales. Muy amablemente el gobernador Sabines nos ha dado facilidades para organizar este foro a través de la comisión que yo presido en el Senado de la República, y también como vicecoordinador de la bancada del PAN he sido instruido por el grupo parlamentario a que este tema de la migración esté sustentado de una manera muy contundente en cifras duras. Yo creo que en el Senado de la República hemos aprendido de una manera muy dura la lección de que si no utilizamos estas herramientas estadísticas podemos caer en supuestos que después nos hacen estar haciendo modificaciones a una ley que aprobamos en este año, tener que estar haciendo una modificación el siguiente año porque nos dimos cuenta que a lo mejor la base de datos duros que habíamos tomado pues no era lo suficientemente buena. El tema de las iniciativas de acciones colectivas que hace rato mencionaba el magistrado. Bueno, estamos preparando una iniciativa que bueno, más bien ya presentamos una iniciativa ahí que basado justamente en el número de casos y en esta conciencia ciudadana que se ha generado en los últimos años con temas como los que ya planteó aquí el magistrado, que no voy a repetir, pero que se pueden repetir en otros fenómenos, en donde haya demandas de miles de ciudadanos, hombre, por economía procesal, ¿no? Tenemos que buscar una manera diferente de plantear esto, y todo esto tiene que estar sustentado en cifras. O sea, ¿cómo voy a plantear, por ejemplo, estamos proponiendo una modificación a la ley del Poder Judicial, que seguramente el magistrado la conoce esta iniciativa, en donde se crean los tribunales con especialidad en materia de competencia económica? ¿Y cómo sustentamos la necesidad de ello? Bueno, pues en el número de asuntos que se han turnado recientemente en esta materia. Y creo que si ustedes ahorita entran a esta página del Senado de la República y de ahí se van a un link que se tiene del Instituto Belisario Domínguez, que es nuestro instituto especializado en esta materia, van a encontrar que hoy por hoy el Senado de la República tiene, me parece que una plataforma muy amplia de estadística, de datos duros, y sobre todo hemos adquirido una serie de bases, no solamente locales, sino también internacionales, porque les comentaba yo en mi participación que una de las actividades básicas del legislador es hacer estudios de derecho comparado. Poder tener acceso a lo que ha sido y cómo se ha manejado este tipo de fenómenos en otros países, pues nos da la oportunidad de hacer lo que nosotros llamamos un benchmarking, es decir, cuál es la mejor práctica que se tiene en tal o cual tema, y tratando obviamente pues de entender las diferentes realidades que pudiera tener México, Europa o Asia con respecto a un tema. Tratamos normalmente de buscar replicar experiencias exitosas de otros países, y para eso se requiere obviamente una investigación, y normalmente todo esto se fundamenta en datos, en cifras, en estadísticas, que hoy por hoy, si ustedes ven todas las iniciativas, puedo decir que más del 90% de las iniciativas que se presentan en el Senado de la República están sustentadas, todas ellas por técnica legislativa, en datos, en cifras, y sobre todo también diría yo que a reserva de que si ustedes por ejemplo ven la ley, la iniciativa que se planteó originalmente de la ley reglamentaria del 26 constitucional que trata sobre el INEGI, cuando pasa a las comisiones dictaminadoras, sufren cambios, y normalmente esos cambios son porque a lo mejor la iniciativa se presentó 2 años antes o año y medio antes, y en esos 2 años se han modificado algunas de los parámetros, algunos de los cuadros estadísticos en los que se fundamentaron, y se le hacen ajustes. Hoy, por ejemplo, tenemos otro tema muy importante que estamos ahorita analizando, que es el del mando único policial. Y ahí las cifras en materia de criminalidad, ¿no?, de cómo este fenómeno se comporta, por ejemplo, en un municipio como Ciudad Juárez, o en un municipio como Aguascalientes, a un municipio pequeño como es el estado de Chiapas, nos hace que entremos ahorita en un debate muy profundo. Las cifras en esta materia, en materia de criminalidad,
pues nos hace ver que plantear una ley única y a rasero va a ser muy complicado también por la asimetría que tienen los municipios en nuestro país. Así es que sí, Eduardo, presidente del INEGI, sí tenemos en el Senado, y hoy con la nueva sede que está por inaugurarse el 20 de noviembre de este año, este salón del Pleno que va a tener el Senado de la República, creo que va a ser el salón del Pleno legislativo más moderno del mundo. Tiene todos los sistemas estadísticos, vamos a tener acceso en el propio escaño. El senador de la República va a tener una plataforma de información instantánea. Si se trata, por ejemplo, del tema de seguridad pública, el senador va a poder oprimir una tecla y le va a poder aparecer todas las minutas, todos los acuerdos, todos los temas relacionados con lo que se va a discutir en ese momento en el Senado de la República. Así es que creo que esta nueva inversión que se ha hecho en el Senado de la República va a poder darle a los senadores, muchos de ellos ya mayores, mucho mayores que yo, que no tuvimos o no tuvieron la oportunidad de tener esa interactuación con las computadoras, le van a facilitar al legislador tener toda la estadística, toda la información en tiempo real, ahí mismo en su escaño. Pues muchas felicidades para los senadores y va a ser seguramente en beneficio de lo que se legisle por el país. Bueno, no me resta más que darle las gracias al senador Rubén Camarillo Ortega por su participación en este evento, al magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, muchas gracias y felicitaciones. Igualmente felicitaciones para el representante del gobernador Sabines, el licenciado Alberto Hernández Rodríguez, y a los tres los quiero felicitar por el trabajo que están haciendo en sus respectivos puestos y el uso que están haciendo de la estadística. Y como ya decía Alberto, bueno, pues ustedes pueden contar con el INEGI para todo lo que requieran. Muchas gracias.